Hola, amada familia, sean bienvenidos a esta transmisión. Les saludamos con mucho cariño y bueno, hoy vamos a platicarles, a compartirles lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y es pues trabajar en equipo, ¿no? ¿Y alguna vez has escuchado el término dos cabezas piensan mejor que una? Sí, creo que alguna vez la he escuchado. Sí, es algo frecuente que solemos escuchar y la verdad es que yo soy partidaria de esa frase. Ciertamente creo que lo es. Pero pues vamos a ver qué dice Dios al respecto, ¿no? De esto y vamos a ver dónde nace la forma de trabajar en equipo. Vamos a leer, por favor, si nos pueden acompañar en Génesis 1, versículo 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Así es, entonces aquí vemos que la idea, o mejor dicho, el plan de trabajo en equipo, pues proviene de Dios. Así que el primer equipo del cual tenemos conocimiento, pues fueron Adán y Eva, ¿no? Llenando y sometiendo la tierra de acuerdo a la instrucción que Dios les dio en ese momento. Entonces también, luego en Éxodo, otro ejemplo que se me viene ahorita es, en Éxodo Dios le proveyó a Moisés otra forma de trabajar en equipo, pero ya a otra escala. En ese entonces solamente era este, Adán y Eva, ¿no? En pareja. Pero luego el Señor le mostró a Moisés otra forma de trabajar en equipo ya, donde Con más gente, con así más es, donde personas. incluía más personas. Y esto fue a través de su suegro, Jetro, ¿no? Cuando Jetro va a visitarlo, Moisés le comenta cómo fueron todos los milagros y prodigios que el Señor hizo para sacar a su pueblo. Bueno, dieron gracias a Dios. Y entonces en esa época, pues Moisés era el juez del pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a leer esa parte ya en específico. Vamos a leer Éxodo 18 del versículo 13 al 26. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnalos jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo permite, te lo ordena, podrás aguantar el pueblo. Por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Bueno, y finalmente, pues esta práctica adoptada por Moisés, o sea, Dios la proveyó a través de su suegro Jetro, y ya una vez que él la adopta,
pues en definitiva aminoró lo que fue su carga laboral, ¿no? E hizo más eficiente su labor. Aprendió a delegar, pero sobre todo a trabajar con equipo, a trabajar en equipo con aquellos que había puesto al frente de los grupos de personas. Y bueno, y es que cada persona pues posee diferentes cualidades, aptitudes, tiene esa forma personal de percibir las cosas y pues también de realizarlas. Pero bueno, aquí el reto es definir y resolver la situación no conforme a esas aptitudes o capacidades que tenemos, sino con esa disposición y voluntad de ayudar y saber de qué somos parte, ¿no? Y vamos a ver cómo ya trasladándolo pasándolo por la cruz, cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos, los, nos lo comparte, ¿no? Y esto lo hace a través del apóstol Pablo, cuando habla a su iglesia en Corinto, y que dice, vamos a leer primera de Corintios 12, del 12 al 25. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tienen muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Así es, entonces nos llama, o sea, ya en Cristo, pues somos miembros, somos parte de su cuerpo y todos tenemos una función especial. O sea, aquí es muy explícito, no deja lugar a ninguna duda, ¿no? Cada uno es lo que comentaba hace unos minutos, ¿no? Cada uno tiene esas cualidades o capacidades, pero ya en el Señor, o sea, el Señor es el que pone esas cualidades, o sea, son sus cualidades y pone en nosotros esa voluntad para poder hacerlo, aunque nosotros finalmente determinamos si queremos hacerlo o no. Pero bueno, siempre en ese camino de poder, somos parte de algo mayor, no es algo que nosotros podamos hacer de manera unilateral y que estamos pues destinados precisamente a ese propósito que no es nuestro, que es del Señor y que nosotros tenemos ese privilegio de ser parte a Ese través cuerpo, ¿no? de ser parte de ese cuerpo y pues de trabajar en Ujú. equipo, primeramente con Él a través de su Espíritu Santo y después entre Con nosotros nosotros mismos, ¿no? mismos. Con la iglesia. Sí. Y bueno, siguiendo con este hilo de la plática, em, en general siempre pues ha habido equipos, ¿no? Dios ha trabajado en sus discípulos por medio de equipos, ¿no? Siempre manda a equipos a trabajar. Entonces, bueno, yo voy a mostrarles ahorita dos ejemplos. Uno es el primero y el que vamos a ver ahorita es de un ejemplo de un equipo de trabajo o un trabajo en equipo que comenzó bien, pero por una circunstancia se desvió de su propósito y bueno, se disolvió el equipo. Y bueno, este equipo
de trabajo fue el de Pablo y Bernabé, porque bueno, ellos fueron elegidos por Dios a través de su iglesia. Dios le dijo a la iglesia que apartaran a Pablo y a Bernabé para que trabajaran en su labor, en la labor que el Señor destinó para ellos. Y bueno, esto lo podemos ver en Hechos 13:2. Dice así, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y bueno, ahí se ve que, bueno, en ese párrafo se nos menciona que Dios le dijo a la iglesia que, bueno, que escogiera, ¿no? Que apartara a Bernabé y a Pablo. Eh, pero todo funcionó bien, todo, porque bueno, después de este versículo menciona la Biblia sobre varias obras en las que trabajaron Pablo y Bernabé. Bueno, se pelearon en sinagogas, o sea, debatiendo, ¿no? Con los eruditos y bueno, incluso los corrieron de una zona. Y bueno, ahí se ve cómo el Señor trató con ellos y ellos estuvieron trabajando en la obra que el Señor destinó para ellos. Sin embargo, todo, pues, como les digo, fue bien hasta que hubo una contienda, un problema entre Bernabé y Pablo, ¿no? Que se nos muestra en Hechos 15:36 al 41. Dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades, en donde hemos anunciado la palabra del Señor, y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó a Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Bueno, como vimos aquí, el conflicto, todo fue bien hasta que Bernabé quiso llevar a Juan Marcos con ellos y Pablo dijo que no, no porque sí, sino porque pues Juan Marcos se entiende que le encargaron una tarea y bueno, Juan Marcos, los abandonó, dejó de estar trabajando con ellos, ¿no? Y bueno, ahí desde ese punto Bernabé entró en un estado como ofensivo, ¿no? Como de, oye, ¿por qué? Y bueno, digamos como que se entró en un berrinche y bueno, demostró ese berrinche, llevándose aún así con él a Juan Marcos, aunque Pablo le dijo que no, se llevó ahí a Juan Marcos. Y bueno, un resultado, o bueno, el resultado de ese problema, de ese berrinche de Bernabé fue, bueno, pues la disolución de este equipo con el que el Señor ya había trabajado, que el Señor mismo había formado, que había dicho que tenían que trabajar juntos, ¿no? Y bueno, esto fue el resultado del berrinche de Bernabé, de su mala conducta, bueno, de, ¿cómo decirlo? De esa arrogancia, porque Bernabé porque dice que viajaron al día siguiente, ¿no? Sí. Después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, un día después o tiempo después viajaron. Entonces Bernabé pudo al día siguiente haberlo pensado y haberse arrepentido y bueno, ir con Pablo, pedir perdón y seguir trabajando con él, pero sin embargo entró en esa arrogancia, en ese berrinche y no conforme con no reconciliarse con Pablo, eh, bueno, se alejó de él y se llevó a Juan Marcos, ¿no? Entonces, eso es, como podemos ver, el resultado pues, de esa mala actitud por parte de Bernabé, ¿no? Y bueno, de ese dejarse llevar por el enojo es que parece una situación sencilla, pero un simple hecho de no estar de acuerdo, o en este caso de que Pablo no estuvo de acuerdo con lo que decía Bernabé, y por esa orden que le dio, pues Bernabé se enojó muchísimo, entonces
para nosotros nos parecería algo simple, ¿no? Pero en este equipo de trabajo fue crucial porque se disolvió el equipo, ¿no? Y bueno, esto, bueno, como les decía, es resultado del berrinche, es esa arrogancia de Bernabé, pues bueno, de que pues, no quiso arrepentirse, no quiso pedir perdón primero a Dios y pues a Pablo también, ¿no? Y bueno, esto es un punto que hay que tener bien en cuenta, que hay que siempre estar atentos al espíritu y ser dóciles para que, no digo que no vayamos a pelearnos como Pablo y Bernabé, pero estar atentos para que cuando pase esto, pensarlo bien y arrepentirnos de eso, porque si no, eh, como hemos visto muchas veces, el no reconocer el error de nosotros trae consecuencias desastrosas, ¿no? Yo creo que ahí, o sea, el no someter nuestra voluntad desvía el propósito del Señor, que es algo mucho mayor, ¿no? Y es lo que... Ay, te estaba apagado. El no someter, había dicho que el no someter nuestra voluntad al Señor, pues desvirtúa algo mucho mayor, que es el propósito del Señor, ¿no? Entonces, al quedar esto impreso en la palabra de Dios, o sea, queda como ese ejemplo de lo que no debemos hacer, ¿no? Porque finalmente, bueno, ya lo vas a hablar más adelante, pero ya Bernabé después no se menciona, ¿no? O si se menciona es para mostrar, darlo como un ejemplo de Como lo que ejemplo de lo no, que no se debe de hacer. lo que no se debe Sí, hacer, y ¿no? algo que estaba viendo también ahorita es que así como Pablo y Bernabé, Adán y Eva también fueron un equipo, ¿no? Y trabajaron en equipo para desobedecer al Señor. En ese caso de Adán y Eva, pues fueron ambos, ¿no? Entonces, es otro problema. En Adán y Eva fue, por por verlo de una manera, fue mucho más, con consecuencias mucho peores de esta de situación de Bernabé y Pablo, porque a ellos les costó pues la vida eterna o sí, el estar en el Edén, pues les costó esa, ¿cómo decirlo? Esa naturaleza divina, ese estar ahí en la presencia del Señor, o sea, no en la presencia del Señor, sino en el Edén, pues, porque ellos al desobedecer pecaron y pues lo sacaron del Edén. Entonces ese fue un gran problema, pues, causa de un trabajo en equipo, pero en contra de lo que el Señor El ordenó. Señor quiere. Y como bien decías ahorita, destruyendo todo lo que el Señor había pensado, porque el Señor pensó que la humanidad pasara la eternidad en el Edén, ¿no? En la tierra. Pero al ellos desobedecer, ese plan se rompió, se deshizo. Y aquí, como podemos ver, Pablo y Bernabé, a ellos dos Dios los constituyó como un equipo y a causa de este conflicto pues se deshizo, ¿no? Igual es una ruptura del propósito de Dios, ¿no? En nuestras Y vidas. que retrasa el propósito del Dios en ese trabajo en equipo. Ajá, porque después Pablo, vamos a ver ahorita que se juntó con Silas, ¿no? Entonces no se canceló por completo el Pero sí se propósito, pero se retrasó. retrasó, ¿no? Y en ese tiempo, pues igual y pudo haber funcionado mejor entre Bernabé y Pablo, ¿no? Porque por algo los juntó Dios. Así es. Sin embargo, bueno, ahora vamos a ver la contraparte. Al Bernabé tomar esa actitud de irse, pues Dios le destinó a Pablo, por así decirlo, una nueva ayuda, ¿no? Un nuevo acompañante, un nuevo integrante del equipo. Y bueno, este equipo es el de Pablo y Silas, que como bien vemos o vimos en el versículo 40 y 41 pues, de ese mismo Hechos 15, Dios ya bueno, después de que los encomendó al Señor, la iglesia, Dios los envió ¿dónde fue? A Cilicia y a Siria. Y bueno, ahí se ve que constituyeron las iglesias, o sea, trabajaron para consolidar las iglesias. Y bueno, ahí se ve que Dios siguió trabajando mediante Pablo, ¿no? Entonces ahí podemos ver que, bueno, suena medio feo, pero podemos ver que Pablo no estaba en lo incorrecto, que Pablo no actuó mal, ¿no? Esa es la evidencia, Ajá, ¿no? esa Que es la la evidencia. iglesia se consolidó. Ellos iban consolidando las iglesias. Sí, porque
creo que, o bueno, si Pablo hubiera actuado mal, creo que habría terminado como Bernabé, ¿no? Que no se volvió a mencionar a Bernabé en la Biblia, ¿no? Además de una vez para, y para ejemplo, para mal ejemplo, ¿no? Entonces, ese es una muestra más de ese actuar em, con madurez, porque Pablo no lo dijo para molestar a Bernabé o para, pues sí, para molestarlo, sino que, o para estar simplemente en contra de Bernabé, sino que él sabía que Juan Marcos estaba, digamos, pasando por una etapa de igual de, ¿cómo decirlo?, de desviación, que se desvió de ese equipo y de ese proyecto que tenía Dios con Juan Marcos, ¿no? En ese equipo junto con Pablo. Y bueno, ahí se ve que Pablo lo hizo con conciencia, pues le dijo que no fuera Juan Marcos con ellos con conciencia. Y bueno, porque yo digo que fue, creo que, bueno, fue porque el Espíritu le habló a Pablo. Y bueno, Pablo lo escuchó, ¿no? Porque Pablo no creo que haya sacado así nada más que, no, Juan Marcos no va porque nos abandonó, ¿no? Y porque le tengo rencor, ¿no? Sino que el Espíritu le habla a Pablo y Pablo escuchó esa voz y pues transmitió esa misma comentario sí, esa misma orden de Dios hacia Bernabé, ¿no? Y bueno, ahí fue donde se destruyó todo, ¿no? La evidencia habla, o sea, él en su trabajo con Silas, el resultado fue consolidar las iglesias, o Ujú, sea, ese fue el resultado. Y entonces, si a Marcos, a Juan Marcos, se le dio un trabajo y la evidencia es que lo dejó votado, ujú, pues entonces no tenía interés, ¿no? En ese ujú, momento, en ese ¿no? momento. O le pareció poco, o no sé qué habrá pasado, no nos explican, pero la evidencia decía que él en ese momento no terminó con la tarea que Ujú. le habían asignado. Sí, la Entonces, abandonó, ¿no? esa evidencia, pues a él lo llevó a tomar esa decisión, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, ahí Pablo actuó conforme al Espíritu, ¿no? Por ese escuchar la voz del Espíritu. Y bueno, de ahí vamos a leer otro pasaje que es Hechos 16 al 34. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrestaron a la plaza ante las los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, pero pensaba que los presos no habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te, de- no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó, les lavó las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Ujú. Bueno, pues este pasaje es una muestra más, una muestra, un ejemplo más de que Pablo y Silas estuvieron trabajando como equipo, ¿no? Que Dios los siguió utilizando para predicarle, bueno, en este caso al carcelero y a toda su familia, no solo al carcelero, y no solo nacieron de nuevo, sino que hasta se bautizaron, ¿no? Entonces, esta es una muestra más de que el Señor siguió utilizando a Silas y a Pablo como un equipo para él, ¿no? Y otra cosa que veía era que Silas en ningún momento se menciona que Silas le dijo, oye, vamos a escaparnos, ¿no? O no hagas mucho ruido, nos van a venir a apalear otra vez, ¿no? Sino que incluso junto a Pablo recibió esos azotes que les dieron antes de ingresarlos a la cárcel. Y después estuvo ahí firme con Pablo, decían cantando, ¿no? Alabanzas a Dios. Y bueno, siempre ahí firme, no tambaleando ni diciéndole a Pablo, oye, estamos aquí en la cárcel, vamos a escaparnos o algo, ¿no? Sino que siempre estuvo ahí con un espíritu firme y confiado en el Señor, ¿no? Entonces eso es también una parte importante del trabajo en equipo y bueno, en el trabajo en equipo en Dios, ¿no? Que no, no hay una parte, o bueno, no debe haber una parte que diga o que esté temblando porque hay una circunstancia compleja, ¿no? Sino que siempre están ahí firmes, siempre están dispuestos incluso a ser azotados por el Señor, ¿no? Y bueno, hoy en día no nos azotan, ¿no? Pero igual y hay que ir a ver a alguien enfermo, a alguien con COVID, y ahí no vamos a andar diciendo, no, pero es que tiene COVID, mejor videollamada, y pues no está mal, ¿no? Pero si el Señor quiere que vayamos a ver a esa persona en persona, por así decirlo, en persona ahora sí, de frente, cara a cara, entonces ahí qué vamos a estar diciendo, no, pues es que mejor otro día, ¿no? Y al otro día se muere esa persona y eso cae sobre nosotros, ¿no? Porque pues el Señor nos lo dijo, ¿no? Y bueno, es una parte también importante, ¿no? Del trabajo en equipo. Y otra cosa es que, bueno, para que en este caso del trabajo en equipo de dos personas, pues ambas partes deben estar en sincronía mediante el espíritu, ¿no? El espíritu es como una conexión, un puente entre las dos personas, porque ese mismo espíritu que me habla a mí es el mismo espíritu que le habla a ella, que el mismo espíritu que le habla a todos los hermanos, ¿no? Entonces, eh, no vamos a tener que estar por así decirlo, planeando a ver qué le vas a decir tú a esta persona, porque los dos le vamos a hablar y yo le voy a decir una cosa y tú otra, y pues no, sino que no es así, sino que ella tiene al espíritu, yo tengo al espíritu, el espíritu me habla a mí y le habla a ella. Ahora, el paso que debemos, o la acción que debemos realizar nosotros es tener el oído bien atento para escuchar la voz del espíritu. Si no escuchamos la voz del espíritu, pues no podemos estar en contacto mediante el espíritu, ¿no? Y vamos a estar, ella le va a decir una cosa a la persona y yo le voy a decir otra y va a terminar esa persona bien confundida, ¿no? Y obviamente no estoy hablando de que le vamos a decir exactamente las mismas palabras, ¿no? Sino que ella le va a decir algo de una forma, yo se lo voy a decir de otra forma, pero siempre con el mismo propósito, ¿no? Con el mismo propósito que Dios puso que el Espíritu de Dios puso en la pareja y en mí, ¿no? O sea, en el equipo. Y bueno, bueno, para eh, ir finalizando, trabajar en equipo no es que nunca tengamos contiendas o que, pues sí, que siempre vayamos a estar de acuerdo o que tengamos, como ya decía, estar preguntándonos qué es lo que pensamos, ¿no? Sino que
en el trabajo en equipo, a la manera a la manera de Dios, al modelo de Dios, es que no es que no vayamos a tener diferencias, sino que al haber esas diferencias, incluso como las de Pedro y Pablo, nosotros tenemos que estar atentos y tener un espíritu dócil para que cuando venga un Pablo a decirnos que estamos actuando mal, pues nosotros tengamos esa docilidad, esa humildad, ajá, esa sumisión, ¿no? Para aceptar ese consejo y, ¿cómo decirlo? Acatar la orden que nos están diciendo, ¿no? Y no reprocharle a esa persona o no contestarle, por así decirlo, que ella me diga, oye, es que tienes que arreglar esto, y yo le diga, no, pero es que tú también tienes que arreglar esto. No, no es así, ¿no? Sino que ella me dice algo y yo tengo que acatar esa orden y arreglar lo que tenga que arreglar, ¿no? Y como decía otra vez, no es que no estemos diciéndonos que pensamos para actuar de la misma forma, sino que ambos estamos conectados por el mismo espíritu, ¿no? Por ese mismo espíritu que le habla a ella, que me habla a mí, como decía, que le habla a todos nuestros hermanos, ¿no? Y bueno, ese es otro punto. El primer punto es que estemos con un espíritu dócil y un oído atento para, bueno, oído espiritual atento, ¿no? Para escuchar ajá, un oído atento para escuchar lo que proviene de Dios, un espíritu dócil y una conexión con el espíritu, ¿no? Para poder estar en sincronía ambos y los miembros del equipo, ¿no? Y bueno, eso es, aparte, Filipenses, vamos a leer un párrafo que es Filipenses 4 del 2 al 3. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mí en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Sí, bueno, este ejemplo de Boria y Sintique es un ejemplo pues de que va a haber hay contiendas, ¿no? Diferencias, ¿no? Diferencias entre los hermanos, entre otro hermano y yo. Y otra cosa es que siempre va a haber alguien, aparte del espíritu que está en cada uno de nosotros, siempre va a haber alguien que nos diga, oye, arregla este problema porque veo que no te llevas bien con este hermano y checa eso. Entonces siempre va a haber alguien, no solo el espíritu, ¿no? Sino también va a haber hermanos que nos digan, oye, arregla esto. O el pastor, oye, ya vi que tienes un problema con este hermano, lo miras feo, así, ¿no? Entonces, es algo importante eso también, la madurez para, para pues, acatar las órdenes de Dios, ¿no? Que tomar, aunque parezcan consejos, acatarlos como si fueran órdenes, ¿no? Porque al fin y al cabo es para nuestro bien y para que nos llevemos em, en paz con nuestros hermanos, ¿no? Para no estar, ¿cómo decir?, peleados. O sí, o estar en desacuerdo con un hermano, estar así como que quizá no sea odio, pero como que no se llevan bien, ¿no? Entonces es algo que importante la madurez para pues acatar esas órdenes, ¿no? Y arreglar el problema, porque no es solamente decir, sí, Ujú. ya entendí que tengo un problema con este hermano, ¿no? Sino que es escuchar lo que nos dicen y acatar la orden y actuar, ¿no? Y bueno, así vamos a la conclusión. Así, pero ahorita que comentabas esto, recordaba el último trabajo en equipo que no nada más entre tú y yo, por así decirlo, sino que estuvimos nosotros dos, estuvo Julián, estuvo Said, que fue el campamento de jóvenes, ¿no? Y que sin duda, pues no pensábamos lo mismo, cada quien tenía como una idea de cómo realizar las cosas, pero sin embargo, siempre prevaleció algo, ese estar en acuerdo en el Señor. O sea, sabiendo que había algo más alto que nuestra propia voluntad, someter nuestras voluntades y en eso que comentas, en ese espíritu de humildad, saber que no éramos nosotros, que nosotros éramos el instrumento para sacar adelante un proyecto del Señor. Y la verdad es que, bueno, yo no había tenido oportunidad de trabajar con ustedes y, y
cuando se empezó a dar este trabajo, cuando por revelación, como dices, del Espíritu Santo, o sea, que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, las cosas empezaron a fluir, ¿no? Y ver cómo cada que nos reuníamos y no es que todo el tiempo estuviéramos juntos, ¿no? Pero cuando nos reuníamos para concretar acciones, para en ese periodo de planeación, veíamos cómo era un rompecabezas, cada uno tenía una parte y cómo embonaban de una manera, pues, muy padre, ¿no? Fue algo que empezó a fluir y que, bueno, ya el día de fue una locura total, o sea, todo lo que el Señor había hablado se empezó a manifestar y bueno, el broche de oro, la evidencia, ¿no? Es que otros más fueron añadidos a su iglesia, ¿no? O sea, terminó como Pablo y Silas después de la cárcel, ¿no? Los que creyeron fueron bautizados, ¿no? Bautizados, ¿no? Y Entonces, pues nacieron. gracias a Dios por eso, porque eso es lo que nos debemos llevar presente, que antes que nosotros mismos, bueno, hay algo mayor que es el propósito de Dios y que nosotros somos ese instrumento que Dios quiere utilizar, ¿no? Y que debe haber en nosotros esa disposición, esa voluntad, esa humildad para que el Señor pueda obrar a través de nosotros, ¿no? En lo que Él ya ha trazado. Y que no podemos solos, ¿no? Así es, Y no es indudablemente no. como decías, no es tener bueno, no es tener una Ujú. afinidad con la persona o No, con la persona, con personas con las que se hace equipo, porque si vemos ahí Pablo, bueno, Silas se unió con Pablo, formó equipo con Pablo y Pablo no había estado ahí mucho tiempo en esa iglesia. Ahí salió así nomás, de repente el Señor dijo a se lo pongo a Pablo y que se vaya, ¿no? A trabajar. Entonces ahí podemos ver también que no es que se conozcan desde hace tiempo y por eso saben lo que está pensando la otra persona, ¿no? Sino que es el Señor y es el Espíritu el que hace la obra, ¿no? así es. Y bueno, pues, de manera natural, ¿no? Sabemos que 1 más 1 es 2, que 2 por 2 es 4, pero sin embargo, para el reino de los cielos, eso es totalmente diferente, ¿no? Entonces, 1 más 1 puede ser 3, 6, 10, 20, n, y 2 por 2 va a ser 6, 100, 1000, o sea, n cantidad, ¿no? O sea, va a ser un número no determinado, ¿no? Sino que cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo y nos ponemos de acuerdo en el Señor para trabajar en equipo, ¿no? Para sacar adelante su proyecto, su propósito, bueno, pues las cosas empiezan a fluir y en eso nos descansamos y también en eso nos gozamos cuando empezamos a ver el resultado de decir, wow, Señor, o sea, sin duda ahí cuando vemos esa evidencia nos damos cuenta que por nuestras capacidades, nuestras aptitudes, por nosotros mismos no hubiera sido posible, que es su mano poderosa ahí ejerciendo ese poder y bueno, sintiéndonos privilegiados de poder ser ese instrumento Trabajar, ¿no? que él Para él. utiliza, ¿no? Para Sí. trabajar, ¿no? Y pues hoy, hermanos, los queremos invitar. Nosotros hemos recibido, ¿no? Esa revelación a nuestras vidas y bueno, también los instamos a trabajar en equipo, ¿no? Iniciando por los que estamos en casa, ¿no? Sí. Sí, Así es. otra cosa que veía es que, mm, bueno, esos que dices que de dos pueden ser tres, seis, creo que, bueno, ese que cuando nosotros hablamos o predicamos, por ejemplo, un equipo predica, ¿no? A unas personas y a esas personas, como decía ahí, se hacen colaboradores, se hacen discípulos del Señor, ¿no? Verdaderos discípulos, colaboradores del Señor. Y esas mismas personas les hablan a otras y esas otras personas a otras, entonces ahí se hace una Un gran efecto cantidad, ajá, multiplicador impresionante, sí, así es. y solo de dos personas o tres, ¿no? Así es. Entonces, esa es la maravillosa obra del Señor, ¿no? La mano Amén, así es. del Señor La ahí mano poderosa. para sacar ejemplares para que trabajen para Él de cualquier lado, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, pues a seguirle dando con todo y a seguir disfrutando de esta aventura que es la vida en Cristo Jesús. Les enviamos un abrazo con mucho cariño y les saludamos en todos los puntos de conexión donde nos están mirando. Y bueno, así damos por finalizada esta transmisión. Les mandamos un saludo y bueno,
Hasta el domingo.